Versículo del día de hoy, Proverbios capítulo 11, versículo 30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Sabemos que en este mismo capítulo de Proverbios aparece la sabiduría. Aquí aparece, ¿quién es sabio? El que gana almas. Y en este mismo libro de Proverbios, pero en el capítulo 1, versículo 7, aparece cuál es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese creo que muchas personas se lo saben de memoria, ¿no? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Pero aquí dice, en el capítulo 11, versículo 30, el que gana almas es sabio. La sabiduría, ¿qué tiene que ver entonces con la palabra de Dios, con Dios? Tiene que ver con el Evangelio. Porque en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que el Evangelio es lo único. Solo hay una cosa que puede hacer que una persona sea salva. Solo hay algo. No porque tú hagas una oración recibiste la salvación. No porque tú hayas ido a un retiro espiritual y escribiste tus pecados en un papelito y los quemaste en una fogata, ninguna dinámica, ninguna actividad, o porque tú te bautizaste en ese retiro espiritual que fuiste, te bautizaste. La salvación no es a cambio de nada de lo que tú hagas. La salvación es únicamente a cambio de creer el Evangelio. Curiosamente, en la mayoría de las que se conocen como iglesias cristianas, no enseñan el Evangelio a las personas. La palabra Evangelio sí la usan. Usan la palabra Evangelio muchas veces, pero cuando usan la palabra Evangelio, la usan refiriéndose a otras cosas diferentes al Evangelio. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo reconoce uno si las personas realmente conocen o no conocen el Evangelio? Al preguntarles simplemente, ¿cuál es el Evangelio? Tú que llevas 20 años congregándote en una iglesia, ¿me puedes decir exactamente qué es el Evangelio? Y ahí hay vacíos. Hay personas que nos dicen cómo se dice en un idioma, cómo se dice en otro. En griego se dice evangelio, en español se dice buenas nuevas, pero no le estamos preguntando a la persona cómo se dice en un idioma, cómo se dice en otro, sino le estamos preguntando qué es el evangelio. Algunos, por que más se acerquen, se saben la definición. ¿Qué es lo que hace el evangelio? Entonces, la Biblia dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios para salvación al que lo logre creer. Si alguien logra creer el evangelio, esa persona recibe la salvación. Lo contrario a ser salvado es estar perdido. Entonces, para que la persona deje de estar perdida, así lleve 20 años yendo a una iglesia, así haya hecho ayunos de 21 días, así haya diezmado sin falta y lleve la contabilidad del diezmo, que así haya hecho lo que haya hecho. Pero si la persona no ha creído el evangelio, no ha dejado de estar perdido. Todavía necesita la salvación. Y dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Hace poco consideramos mucho ese versículo. Por sus frutos los conoceréis. Cuando quieres ver el fruto de alguien que ya ha creído el evangelio, hoy lo vimos en el versículo del día de hoy. El versículo del día de hoy, Proverbios capítulo 11, versículo 30. Ahí que dice, ¿cuál es el fruto del justo? Ya sabemos que solo hay dos tipos de personas delante de Dios, el justo y el pecador. Si tú eres uno de esos dos, o eres justo o eres pecador. O eres justa o eres pecadora. No existe, fuera de eso no existe un término intermedio. Hay personas que en su corazón tienen términos intermedios, pero la Biblia dice, esa tibieza, ese no es ni frío ni caliente, no es ni justo ni pecador, sino yo creo que siempre voy a ser justa y a la vez voy a ser pecadora. Eso no existe, bíblicamente no. O eres justa o eres pecadora. O eres justo o eres bíblicamente. Tibieza, así como término medio, algo pecador y algo justo, eso no existe. Bíblicamente no existe. Satanás hace que las personas se imaginen algo diferente a la palabra, que cojan la palabra y la mezclen con las buenas intenciones, con el buen deseo, con los pensamientos, pero bíblicamente solo existe o eres justo o eres pecador. Y el versículo que leímos hoy muestra cuál es el fruto del justo.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto de un justo? La salvación. Un justo puede transmitir el evangelio. Todo gira en torno al evangelio. Lo que no enseñan en las que se conocen como iglesias es el evangelio. Y analizamos el fruto de lo que sale de esa iglesia. El fruto que sale de esa iglesia, le preguntamos a los asistentes, ¿cuánto tiempo llevas asistiendo a la iglesia? 20 años. Ah, bueno, y explícame el evangelio. No saben el evangelio. Nos dicen en inglés, nos dicen en hebreo, nos dicen en griego, nos dicen en español, nos dicen evangelio, buenas nuevas. En un idioma se dice evangelio, en otro idioma se dice buenas nuevas. Pero no les estamos diciendo cómo se dice en un idioma, cómo se dice en otro. Les decimos que nos expliquen qué es lo que una persona tiene que creer para ser salvo. El evangelio o la buena nueva o la buena noticia es qué es aquello que tenemos que creer para ser salvos. Y no lo pueden decir, no saben qué es, no saben. Aquí lo hemos explicado. Hay varios videos, tanto de formato corto como de formato largo, donde lo hemos explicado. Cuando digo aquí, me refiero a las dos plataformas donde estamos principalmente. En TikTok, videos de formato corto. En YouTube, videos de formato largo. Si quieren ver predicaciones completas explicando qué es el evangelio, vayan a YouTube. Allá nos consiguen con el mismo nombre que tenemos acá. Nosotros nos llamamos Escrito está también. Allá nos llamamos exactamente igual, Escrito está también. En YouTube ven mi foto. Así, entonces, cuando una persona conoce y cree el evangelio, cuando se lo han explicado, pero en las que se hacen llamar iglesias no les explican el evangelio, les hablan muchas cosas bonitas, lindas de Dios, conforme al pensamiento que la persona ya tiene. Por eso las personas se sienten a gusto en esos lugares que se conocen como iglesia, porque les dicen lo que las personas desean oír. Les dicen, tú eres el campeón, tú eres la niña de los ojos de Dios. Entonces, así les dicen un poco de cosas, pero todavía están perdidos. Es decir, no los han conducido hacia la salvación, pero ya los llaman hijos de Dios. La Biblia dice, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Cómo se le puede decir a una persona que es hija de Dios solo porque levantó las manos? Si tú eres hijo de Dios, ahí donde vas a estar, levanta un aplauso, levanta un grito de júbilo. Porque tú grites, eres hijo de Dios. Porque tú aplaudas, eso te convierte en hijo de Dios. Porque tú has asistido a esa congregación, eso te convierte en hijo de Dios. Bíblicamente no es así. La única forma de que pases de estar perdido a ser salvo es creer en el evangelio. Por eso dice el versículo que consideramos el día de hoy, Proverbios 11:30, ¿cuál es el fruto del justo? Los únicos que van al reino de los cielos, los únicos que van a la vida eterna, son los justos. ¿Y cuál es el fruto del justo? La Biblia lo dice, árbol de vida. Solo puede transmitir vida una persona que ha recibido la vida. Solo puede transmitir la salvación a alguien que ha recibido la salvación. ¿Y qué persona no ha recibido la salvación? El que no conoce el evangelio. Porque la única forma de ser salvo es por creer el evangelio. Bueno, llegamos al límite de los 10 minutos. Todos los días estamos compartiendo por 10 minutos. Ya sabes, si quieres ver más exactamente qué es el evangelio. Hay videos de formato corto en TikTok o videos de formato largo en YouTube. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. El verdadero evangelio, lamentablemente no se suele enseñar. Todos los pastores, predicadores nombran la palabra evangelio, la nombran muchas veces, pero no saben qué es el evangelio ni le han enseñado a sus miembros qué es el evangelio. Las personas cuando les preguntamos qué es el evangelio tienen vacíos, huecos o empiezan a decir cosas lindas, hermosas, empiezan a decir cosas muy, muy bonitas y piensan que porque están diciendo algo bonito, lindo, hermoso, lisonjero, ya eso es el evangelio. Pero el evangelio no es cualquier cosa linda, bonita que se nos ocurra decir. Por eso le preguntamos a una persona, dice una cosa, le preguntamos a otra, dice otra cosa. Y la Biblia advierte, si alguien anuncia un evangelio diferente, esa persona es maldita. Ten misericordia de las personas que se conectaron el día de hoy. Permíteles conocer el verdadero evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cuando lo logren creer, han pasado de muerte a vida. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.